Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Un gusto una vez más estar por aquí. Un día domingo 4 de abril del 2021. Dios es bueno. Dios es bueno y por su misericordia estamos aquí una vez más. Así que estamos muy agradecidos con Dios. Estamos muy agradecidos también con usted que nos sigue. Con usted que no se pierde ninguno de los mensajes. Y por eso es que estamos aquí, porque entendemos la necesidad que tiene el mundo de escuchar la palabra del Señor y porque nosotros tenemos algo que dar también. Como iglesia de Jesucristo tenemos mucho que decir del mundo, tenemos mucho todavía por predicar, por enseñar, y eso vamos a hacer con la gracia del Señor en este día. Si Dios así lo permite, y esperamos que así sea, vamos a, como siempre, dar un par de minutos para que más personas se conecten. Y mientras tanto les puedo decir que estamos muy contentos, es un día especial. Llevamos varios días pues siguiendo, recordando esta fecha tan importante que es la muerte y hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa última semana fue una semana de grandes mensajes, de gran importancia. Las cosas que sucedieron, cómo se cumplieron algunas de las profecías, es súper interesante. Cuando Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén en un asno, ¿verdad? Montado sobre un asno, cuando es aclamado por el pueblo y como él les dice, cuando le piden que mande a callar el pueblo y él dice que si ellos se callan, las piedras hablarán. Y es que la profecía decía que la gente iba a recibirlo así de esa manera. Por lo tanto, así de seguro estaba él de que la profecía se tenía que cumplir. Y si la gente se calla, las piedras van a hablar, porque la profecía se va a cumplir, como quiera que sea. Por nuestro lado, pues muy contentos, porque todo esto, si bien, como yo les decía hace unos días, también tiene su gota de tristeza, ¿verdad? En el sentido de que nuestros pecados hayan llevado a que Jesucristo haya tenido que poner su vida en rescate por la nuestra. Pero aún así entendemos que el resultado fue positivo. Vamos a hablar un poquito de esto hoy y vamos a agradecerles a Dios. Quiero darles la bienvenida a todos. Vamos a ir entrando en el mensaje del día de hoy, pero les damos por supuesto la bienvenida a todos. Le queremos pedir que le dé like, que comparta este mensaje, busque ahí al lado de la manito esa donde solemos dar like. Al otro lado está el botoncito de compartir. Puede compartirlo también en su página de Facebook para que más y más personas reciban esta palabra. También les recuerdo que más tarde subiremos este mismo mensaje a YouTube para que lo pueda compartir ahí también, lo pueda ver ahí también y le pueda dar like. Acuérdense que mientras más likes tenemos, más se comparten, más personas ven estos mensajes. Así que es una forma bastante moderna, por así decirlo, y bastante, así como podríamos decir, sin coste, sin mucho coste de poder predicar, de poder llenar el mundo entero con la palabra del Señor. Así que ya sabe, denle like, compártanlo en todas las plataformas posibles. Dentro de poco también vamos a estar teniéndolo en forma de podcast para los que escuchan más en forma de podcast, en ese formato que es solamente audio, para que lo pueda escuchar también mientras hace ejercicio o camina por la calle o donde quiera que vaya usted. Vamos a orar, vamos a poner todos los planes y todo lo que estamos haciendo en la mano del Señor este día, el mensaje y todo lo que estamos haciendo, vamos a ponerlo en la mano del Señor para que el Señor se glorifique a través de todo lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Amén? Así que acompáñenme por favor, únase conmigo en oración. Y vamos a empezar obviamente por darle las gracias a nuestro Señor. Vamos a empezar por agradecerle
por todas esas cosas que Él ha hecho, las que está haciendo en este momento y las que seguirá haciendo, porque aún después de nuestra muerte Él es el que nos va a sostener, el que nos va a sustentar y nos va a mantener. Por Él es que vivimos y para Él es que vivimos. Así que vamos a darle gracias a Dios porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno, no estando obligado a hacerlo, por su gran amor con que nos amó, nos ha mostrado su bondad y tenemos mucho que agradecerle en ese sentido. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, mi Rey, porque aunque somos débiles, humanos y mucho menor que los ángeles, mi Dios amado, tú te dignaste, mi Dios del cielo, tú te honraste, mi Dios amado, al extender tu mano poderosa para rescatar a estos hombres y mujeres perdidos, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús estaremos eternamente dándote gracias, mi Dios, agradeciéndote, mi Rey, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Creo, mi Dios amado, que no entendemos ni siquiera la mitad de lo que tú has hecho por nosotros, mi Rey, y aún así, si las que conociéramos las fuésemos a citar una por una, mi Dios, no bastaría el tiempo de este día, mi Dios amado, y la semana, mi Dios amado, para que estemos agradeciéndote por todas las cosas buenas que tú has hecho. Así que, Padre, recibe la gratitud de nuestro corazón, mi Dios, recibe la gloria y la honra, el poder, la alabanza tuya es, Padre, porque tú te lo mereces, tú eres el único digno, mi Rey del cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ustedes es nuestra devoción, mi Dios del cielo, y te queremos bendecir, te queremos alabar en esta hora. En el nombre de Jesús, mi petición es por este pueblo que está escuchando estas palabras, mi Dios del cielo, para que estas palabras sean, mi Dios amado, sean esa semilla, mi Dios amado, que es sembrada en sus corazones y que puedan, mi Dios amado, germinar y dar fruto al 100 por 1, mi Dios del cielo. Que puedan brotar, mi Rey, que puedan cumplir aquello por lo cual tú hoy las has puesto en mi corazón, mi Dios amado, y las propulsas, mi Dios amado, con tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos que están escuchando, bendice a todo aquel que está participando de esta transmisión y al que la vea más tarde, mi Dios. Que tu presencia en ellos les dé paz, les dé descanso, mi Dios, y que en el nombre de Jesús, Señor, ellos puedan ser edificados y levantados en esta hora, mi Rey. Porque tú vives, nosotros también vivimos hoy. Porque tú vives, nosotros no pereceremos, mi Rey. Porque hemos creído en ti, el único dador de la vida, el único en quien hay vida eterna, mi Rey de la gloria. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor por eso, mi Dios, la alabanza y la gratitud de nuestro corazón. Gracias, Señor. Habla en esta hora, en este momento y a través de este espacio, mi Dios amado, a todo aquel que escuche, mi Dios amado, estas palabras. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Rey. Aleluya, Señor. Estamos muy contentos, por supuesto, por lo que estamos celebrando este día. ¿Y qué sería de nosotros si no hablamos del tema, verdad? De este día, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y obviamente de la promesa que tenemos de Él y que es sellada por ese acontecimiento tan grande que fue la misma resurrección de Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando en Hebreos capítulo 11, de cómo nosotros vivimos para Él. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de todos esos grandes siervos de Dios? En Hebreos 11 se le llama el Salón de la Fama, ¿verdad? De los héroes de la fe, porque comenzando desde Abel, que fue el primero que mostró fe en aquel sacrificio que presentó delante de Dios, como dice Génesis, los primeros capítulos de Génesis. Pero después de eso seguimos con Enoc, se cita a Noé, por ejemplo, y a tantos otros, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Después se habla de otros que serían muchos, mencionarlos por nombre, pero se dice de los profetas que taparon boca de leones, por ejemplo, como fue el caso de Daniel, y tantos otros que hicieron grandes cosas, grandes obras, y todos por la misma razón, porque creyeron en la palabra de Dios, creyeron en la promesa de Dios y entonces se dedicaron sus vidas a Dios. Todo lo que hicieron fueron conocidos, aquellas proezas que hicieron, las hicieron por fe, por la fe en la promesa que había recibido. Estaba repasando en la semana justo el tema de Abraham, de cómo
veía una vez más cómo él, antes de subir a adorar, sus siervos él le dice a sus siervos, sabiendo de que Dios le ha pedido que le quite la vida a su hijo, que sacrifique a su hijo en un altar, aún así cuando él va a subir al monte que Dios le había mostrado, él le dice a sus siervos, Abraham le dice a sus siervos, quédense aquí y yo y el muchacho vamos a ir a adorar y regresaremos a vosotros. Y esa palabra regresaremos estaba mostrando la fe que él tenía en Dios, sabiendo de que realmente por el Nuevo Testamento sabemos que cuando él sube el monte, él pensaba realmente sacrificar a su hijo, pero tenía la fe de que Dios lo iba a levantar de los muertos porque Dios le había prometido descendencia. Y esa fe en la palabra de Dios es la que se tiene que mostrar en nuestros actos. Y todos ellos ganaron gran testimonio precisamente porque confiaron en Dios, confiaron en la palabra de Dios, y eso los llevó a actuar en base a esa fe que tuvieron en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del tema obligado del día de hoy, la resurrección. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos desde el 12 y hasta el 23. Vamos a leer algo bien curioso con respecto a la resurrección de Jesucristo. Y ya va a ver por qué es importante que nosotros creamos en la resurrección y que prediquemos la resurrección de Jesucristo más seguido. La Biblia dice así en 1 Corintios 15, desde el 12 hasta el 23, dice así, y precisamente mi Biblia por lo menos lleva el título de la resurrección de los muertos. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Ok. Yo les quería hablar, por supuesto, de este tema. Este tema es prácticamente obligado hoy porque estamos justo recordando hoy ese suceso tan grandioso y tan glorioso al que a veces no le prestamos toda la atención que merece, pero que es la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros, obviamente la Biblia tiene mucho de qué hablar y hay muchos temas en los que tenemos que profundizar, y quisiéramos tener mucho más tiempo para profundizar en todos ellos, pero sinceramente quiero que entienda la importancia hoy. Quiero que entienda hoy la importancia que tiene que nosotros estemos firmes en la resurrección de Cristo Jesús, y que nosotros no solamente estemos firmes certeros, seguros de que esto aconteció, sino de que además lo prediquemos a otras personas. Y que, la Biblia, yo quiero que entienda, Dios hablándonos a nosotros nos obliga, nos manda, Él demanda de nosotros que nosotros seamos obreros enteramente preparados para toda buena obra. Y en otro lugar se nos dice que tenemos que estar listos para ofrecer siempre razones, motivos, para que podamos explicar nuestra fe. Ese
es un deber que tiene todo cristiano. La predicación o la explicación del Evangelio, la exposición del Evangelio, qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, es una tarea que no le compete solamente al anciano, al líder, al evangelista, al apóstol o al pastor. Esa es una tarea que tenemos todos los cristianos de parte de Dios. A todos nosotros se nos dice que escudriñemos la palabra, a todos nosotros se nos anima una y otra vez en las Escrituras a que profundicemos y entendamos y que podamos explicar qué es lo que nosotros creemos y por qué creemos en estas cosas. Y eso se hace sumamente importante cuando usted entiende de que desde el principio de la humanidad el hombre está tratando de vivir sin Dios. Y una de las formas en que últimamente, en los últimos años, estamos viendo esto, es el ateísmo que, el primer intento del hombre, por así decirlo, fue como no podía negar a Dios, porque en un principio, a pesar del pecado y la maldad que había en su corazón, todo el mundo tenía el testimonio de Adán, de Eva y demás. Lo que intentaron fue conformar a Dios a nuestra imagen, a la imagen del hombre, ¿verdad? Por eso se hicieron cada uno sus propios dioses, como bien, y estos dioses, por supuesto, eran como a ellos les parecía. Pero en estos últimos años ha aparecido lo que es el ateísmo, que es nada más y nada menos que la creencia de que no existe un Dios. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, para ellos es inexistente, no existe. Están tratando de vivir, de llegar a una utopía, de crear una sociedad perfecta, de crear un ser perfecto, de ser perfectos ellos con sus propios esfuerzos, sin tener en cuenta a Dios. Y para eso una de las cosas que tienen que hacer es socavar el cimiento de la fe cristiana. Y esto es algo bien particular en contra del cristianismo, porque yo pienso que a usted no se le debe haber escapado de que cualquiera llegue aquí predicando una técnica nueva de meditación hindú o de lo que sea, o cualquier tipo de creencia moderna por ahí, cosas, filosofías modernas y cosas así, y enseguida tiene miles de seguidores, cientos de seguidores donde quiera que llegue. Pero cuando uno abre la boca para hablar de Jesucristo, nos encontramos con esa resistencia de que la gente ni siquiera quiere escuchar acerca del cristianismo. Entonces, una de las cosas que desde el movimiento ateísta se puede apreciar es que intentan socavar la base de la fe cristiana, la credibilidad de la fe cristiana. Entonces, esto se hace principalmente de dos formas. Obviamente, puede que si ustedes medita y profundiza en el tema, hay más, pero hay dos formas principales. Y la primera es tratando de negar que Jesucristo existió. Si ellos lograran comprobar de que Jesucristo es un mito, de que todo lo que se sabe de él, todo lo que está escrito en la Biblia acerca de él, si todo eso es un mito, pues entonces no tenemos por qué seguirlo, o se vuelve simplemente como que no es peligroso entonces los que creen en él, ¿verdad? Se vuelve una religión más como otra cualquiera. De hecho, mucha gente también lo ve así, pero el problema que tienen con eso es que está bien establecida la realidad de que Jesucristo sí existió en la vida real, de que fue una persona física que muchos en su tiempo tuvieron esa relación con él, no solamente por las fuentes bíblicas que están bien detallada su vida, que está bien registrada su vida, sino porque hay otras fuentes de personas que inclusive estaban en contra de él, pero que escribieron acerca de él, personas que lo detestaban quizás o detestaban todo lo que tenía que ver con la religión judía, pero que escribieron acerca de este maestro de Jesucristo y de cómo él andaba haciendo milagros y demás. Así que su vida está bien registrada y está bien basada, y ese es el problema que tienen los historiadores y aquellas personas que están tratando de
de socavar el Evangelio de Jesucristo, negando la existencia de Jesucristo. Y es de que está bien basada en documentos históricos que son innegables, en hechos históricos que son innegables, ¿ok? Entonces, el otro punto que atacan es el tema de la resurrección. El tema de la resurrección de Jesucristo es para ellos algo demasiado grande, no lo pueden entender con su mente, y como no tienen fe en su corazón en el Evangelio de Jesucristo, pues no lo pueden comprender de ninguna manera, porque estas cosas, dice la Biblia, que son espirituales y que deben entenderse en el Espíritu. Esto es por revelación del Espíritu que te abre, te ilumina el corazón, que te ilumina los ojos y te permite entender estas cosas. Y nosotros en fe respondemos entonces a esa obra que el Espíritu Santo empezó en nosotros. Se está tratando desde hace mucho tiempo socavar la verdad histórica de la resurrección de Jesucristo. Primero la existencia, pero ahí fracasaron porque está bien documentada, pero además entonces el plan B es a socavar la fe en base a negar la resurrección de Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que estar claros como cristianos en qué es lo que hemos creído, por qué creemos en la resurrección y que le demos la importancia que tiene la resurrección. ¿Por qué se está tratando de negar la resurrección de Jesucristo? Bueno, la resurrección de Jesucristo se está tratando de negar, de desmentir, por así decirlo, por las implicaciones que esto tiene. Por las implicaciones que tiene que Jesucristo haya resucitado. ¿Qué implicaciones son las que tienen, muchachos? La Biblia muestra el hecho de que Jesucristo resucitó como la prueba máxima de todo su ministerio, de todo su mensaje. Es la prueba máxima de todo el mensaje bíblico. Es la prueba de que nuestra fe es la correcta. Es la prueba de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo era el Salvador del mundo. Es la prueba de todo lo que predicó Jesucristo, de que Él es el único y verdadero Dios y que lo que está escrito en la Biblia, todo es la verdad, porque eso fue lo que predicó Él, eso fue lo que Él enseñó. Y habría que entonces, si se establece que Jesucristo resucitó, entonces habría que llegar a la inevitable conclusión de que todo el mensaje bíblico es correcto, de que todo lo que Él hizo en la cruz es correcto, de que su vida, todo lo que Él hizo es correcto, todo lo que Él enseñó y sobre todo las implicaciones que tiene con respecto a la vida de nosotros. Si no hubo resurrección, por otro lado, entonces nuestra predicación, dice 1 Corintios, los versículos que acabamos de leer, que es en vano, que de nada sirve, en otras palabras, que de nada sirve nuestra predicación si Jesucristo no resucitó. En vano es nuestra fe, por gusto. En vano, la palabra vano significa hueco, vacío, que no tiene propósito, que no tiene sentido, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, que no tiene ninguna razón de ser nuestra fe, en otras palabras. Pero les voy a decir una cosa más. Si la resurrección de Jesucristo no es realidad, no fuese verdad, la vida entera carecería de sentido. Porque de repente estaríamos nosotros navegando en un limbo de un montón de religiones que nos dejarían simplemente con más inquietudes y más problemas de los que realmente solucionan. Porque solamente el Evangelio de Jesucristo le da un verdadero propósito al ser humano. Solamente una correcta relación con Dios es lo que puede darnos a nosotros sentido, razón de ser, motivación para vivir, un motivo para vivir. Y es eso lo que haría nuestra vida no en vano, que no sea vana nuestra vida, en otras palabras. Lo único que le puede dar sentido y propósito a tu vida es si tú te conectas con el Creador, te conectas con Dios, y eso únicamente es posible a través de la resurrección de Cristo Jesús.
Por lo tanto, si Jesucristo no resucitó, no hay vida, no hay propósito para vivir, no hay sentido en la vida. Es por eso que es tan atacado y es tan contradicha la resurrección, el hecho de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, como dice Pablo, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, seríamos dignos de lástima. En cierto sentido, los que niegan la resurrección de Jesucristo, precisamente una de las cosas que se nota en ellos es cómo ellos sinceramente hablan de los que creen, hablan de nosotros los creyentes con un poco de lástima. Es como que ella hace algún tiempo para acá se ha regado la idea, se ha dispersado la idea de que para creer en Dios, solamente creen en Dios los débiles, ¿verdad? Que necesitan una razón para vivir o que necesitan a Dios para vivir porque somos tan pobres nosotros, ¿verdad? Que como que no queremos aceptar que no hay un Dios o necesitamos a Dios para vivir. Me acuerdo ahora en cierta ocasión de que yo estaba en mi trabajo y yo en un rato libre que tenía abrí mi Biblia para leer y se acercó un colega y en cuanto me vio a mí, que notó que yo lo que estaba leyendo era la Biblia, lo primero que me hizo fue, la primera exclamación que dio fue, André, pero yo pensaba que tú eras un tipo inteligente, me decía. Yo, bueno, lo único que atiné a decirle, precisamente porque soy inteligente, es que estoy leyendo la Biblia. Y bueno, pero uno se encuentra esa reacción, es como que esa es la opinión del mundo, de que nosotros somos pobrecitos, ¿verdad? Nos tienen cierta lástima. Cuando no saben es que realmente los dignos de lástima son ellos, porque son los que viven sin propósito, son los que viven sin una verdadera razón de ser. Y todo esto, escúcheme, todo el sentido de la vida, todo el sentido del Evangelio, todo el sentido de nuestra razón de ser, de nuestro motivo para existir, se viene abajo si usted lograse comprobar que la resurrección de Jesucristo no tomó lugar. Sin la resurrección de Jesucristo, el Evangelio está incompleto. Sin la resurrección de Jesucristo, Jesucristo es simplemente un impostor más, un mentiroso más, ¿verdad? Pero con la resurrección de Jesucristo, todo se sostiene. Por eso es que es tan importante para los ateos desmentir la resurrección de Jesucristo y para nosotros asegurar y ponerle base, ¿verdad?, a nuestra creencia de que Jesucristo verdaderamente resucitó. Necesitamos entender por qué, los cómo, los cuándo, y esto es lo interesante. Nosotros tenemos que entender de que Jesucristo dejó también pruebas de su resurrección. Es decir, no hubo solamente pruebas de su existencia, sino de que tenemos pruebas precisamente de la resurrección de Jesucristo. ¿En qué? Bueno, para empezar, los que atacan, los que niegan, los que quieren desmentir la resurrección de Jesucristo, jamás han logrado poner una prueba de que no existió. La prueba que tendrían que haber mostrado era el cuerpo de Jesucristo. Tenían que haber dicho, aquí está muerto, claramente muerto, por lo tanto no resucitó. Eso hubiese acabado con toda la especulación acerca de la resurrección, con toda la predicación acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero aquellos que estaban interesados, los sacerdotes de la época, los fariseos, los que estaban interesados en desmentir la resurrección de Jesucristo, los que estaban interesados en negar la resurrección de Jesucristo, en callar el mensaje que se estaba predicando ya en Jerusalén acerca de la resurrección de Jesucristo, jamás lograron presentar la prueba final, la evidencia final de que hubiese desmentido el mensaje de los apóstoles, ¿verdad? Trataron de intimidarlos. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y Pedro predicó aquellos primeros mensajes y sanaba
al ciego que estaba a la entrada del templo, cuando ellos los interrogaban, lo que intentaban era amenazarlos con X tipos de repercusiones sobre sus vidas, pero nunca lograron presentar una prueba fidedigna de que la resurrección no había tomado lugar. Y podían haberlo hecho. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ahí estaba la tumba, ahí hubiese estado el cuerpo, hubiesen podido abrirla, sacarla y hubiesen podido demostrarlo. Pero no lo hicieron porque no tenían la evidencia, no tenían la prueba que necesitaban para demostrar que Jesucristo no había muerto. Esa es la primera. ¿Cuál es la prueba de que sí había no tenían la prueba de que Jesucristo no había resucitado. Morir sí murió. Lo que no tenían era la prueba de que había resucitado. ¿Okay? Lo otro es que cómo probamos o cómo demostró Jesucristo que sí había resucitado, de que sí se había levantado entre los muertos. Pues fácil. Él se presentó delante de la gente. Él no lo ocultó. Él se presentó en su cuerpo resucitado. Se presentó primero a María Magdalena, a las mujeres. Más tarde también se les presentó a Pedro y a los 12. Y lo curioso, se le presentó a 2 que iban camino a Emaús, ¿verdad? Se le presentó, más tarde dice Pablo que se le presentó a más de 500 personas a la vez. Es decir, había más de 500 personas reunidas en cierto lugar y él se presentó dando pruebas fidedignas de que él había resucitado. Lo interesante de todo esto es de que, porque a veces se ha alegado de que, bueno, eran gente que estaba predispuesta a creer en su resurrección, porque les convenía creer, porque quizás en un éxtasis, en un momento de oración lograron un éxtasis y tuvieron algún tipo de visión, o quién sabe, aquellos que los escucharon hablar en lengua, lo primero que dijeron es que habrán tomado a esta gente, ¿verdad? Los dieron por borrachos, y esas son el tipo de razones que se dan para que sus discípulos, para la creencia de sus discípulos, para que ellos entonces de repente creyeran en la resurrección de Jesucristo. Pero cuando usted analiza los documentos históricos, usted se da cuenta de que ninguno de ellos realmente creía que Jesucristo iba a resucitar. De hecho, la Biblia, cuando usted lee en Marcos, en los distintos evangelios, usted se va a dar cuenta de que algo que tuvieron ellos en común es que la primera vez que escucharon acerca de la resurrección de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo, por supuesto, es que ninguno de ellos creía que Jesucristo había realmente resucitado. La primera reacción que tuvieron Pedro y Juan, por ejemplo, cuando escucharon a las mujeres decirles que ha resucitado, que no está en la tumba, era de incredulidad. De hecho, Jesucristo en más de una ocasión se nos dice cómo tuvo que reprenderlos por su incredulidad. Cómo tuvo que mostrarles, por ejemplo, tenemos la figura de Tomás, conocido como el incrédulo. Yo lo llamo también el pesimista, porque era un pesimista tremendo. Cuando usted ve a través de toda la Biblia, cada vez que él interviene, cada vez que Tomás dice una de sus frases, siempre es algo negativo lo que dice, siempre es algo pesimista lo que él tiene que acotar. Entonces, Tomás, llamado el incrédulo, fue el que cuando le comentaron, la primera vez que Jesucristo se presentó a los 12, no estaban los 12, habían 11 nada más. Tomás no estaba, ¿se acuerdan? Entonces los demás lo vieron, se convencieron, y cuando vieron a Tomás le contaron: hemos visto al Maestro, ha resucitado. Y él les dijo: como yo no lo vea con mis propios ojos, y como yo no lo toque con mis propias manos, y yo no pueda meter mi dedo dentro de sus heridas, yo no voy a creer, yo no creo que él haya resucitado. Una evidencia más de su pesimismo, de su negativismo, ¿verdad? Su incredulidad. Y por eso Jesucristo, cuando se presenta una vez más, y ahora sí Tomás está presente, se acerca a él y le dice: heme aquí, tócame, mete tu dedo en mi herida y comprueba que yo mismo soy. Obviamente Tomás no tuvo otra que caer de rodillas delante de su maestro y decir: Dios mío y Señor mío.
lo reconoció como Dios y Señor. Esa es la implicación que tiene la resurrección de Jesucristo. Cuando usted entiende que Jesucristo resucitó, nada más que hay una sola respuesta posible para usted: Dios mío y Señor mío. No hay otra forma, no, ya no puede haber más huida, no hay forma de escapar de la realidad de que Él es el Señor. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia cuando Jesucristo se le presentó camino a Damasco y solamente un encuentro lo llevó a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan que él quedó medio ciego? Escuchó la voz del Señor, al ver el resplandor aquel quedó ciego, y la única respuesta posible para él fue, después de escuchar la voz de Jesucristo, fue decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta de aquel que entiende que Jesucristo resucitó. Por eso es que este mensaje es tan poderoso, por eso es que tenemos que estar seguros nosotros como cristianos de que Jesucristo resucitó. Tenemos que estar claros de cuáles son las pruebas, cuáles son las evidencias, y tenemos que predicarlo a voz en cuello. Tenemos que hacer que el mundo entero sepa que Jesucristo verdaderamente resucitó. Esto tiene consecuencias tremendas, hermanos. El hecho de que Jesucristo haya resucitado. Él dejó las evidencias, y las evidencias no quedaron ahí, todavía hoy las tenemos. Nosotros vivimos porque hemos entendido que Jesucristo resucitó. Nosotros somos salvos porque entendemos que Jesucristo resucitó. Esto trae consecuencias a distintos niveles. Esto trae implicaciones a distintos niveles. Por ejemplo, si analizamos primero qué significa la resurrección para con Jesucristo mismo, y es que esto demuestra que Él es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4, la Biblia dice lo siguiente, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de verdad, por la resurrección de entre los muertos. Es con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos que podemos declarar ya con toda certeza, dada el cumplimiento de las profecías acerca de Él y especialmente de su resurrección, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios según el Espíritu de verdad, dice Romanos, ¿verdad? Por esto es que entendemos, esta es la prueba final de que el Evangelio es correcto, de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador, porque Él resucitó. Además, después de esto, le es dado todo poder y toda autoridad. Es después de su resurrección que Él aparece. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es parte de lo que conocemos como la Gran Comisión. A partir de aquí, esta es la autoridad. Él les está diciendo a sus discípulos, ahora, después de resucitar, me es dada a mí todo poder y toda autoridad, toda potestad. Me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad entonces Él nos manda a nosotros a ir por el mundo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto demuestra además que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Mire lo que dice Juan 10, antes de resucitar, antes de morir inclusive, por supuesto. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, mire las palabras de Jesucristo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que está diciendo Jesucristo, en otras palabras, es que Él tenía poder sobre su propia vida. A Él nadie lo obligó a matar, a morir, ¿verdad? Él de su propia voluntad decidió morir por nosotros y resucitar al tercer día. Nosotros tenemos un grave problema con el problema del suicidio.
¿Usted sabe cuál es el problema principal con el problema del suicidio? Con aquellas personas que se quitan su propia vida, es de que realmente ellos no son dueños de su propia vida y están cometiendo realmente un acto atroz, es algo súper fuerte, ¿verdad? Porque ellos no tienen poder sobre su propia vida, ellos no pueden volver después si quieren, ellos están pasando por encima a la voluntad de Dios, pero en el caso de Jesucristo que puso su vida, ¿verdad? Él sí tenía poder sobre su vida y sobre su muerte. Él decidió de sí mismo dar su vida y volverla a tomar. Él tenía el poder y la autoridad, la potestad para poder tomar su vida de nuevo. Y por eso lo amaba el Padre, porque Él voluntariamente decidió someterse al plan del Padre y llevarlo a cabo. Él mismo puso su vida y la tomó, dando muestra con su resurrección de que Él verdaderamente tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso es que Él hoy puede garantizar nuestra vida. Él puede garantizar nuestra vida aún después de la muerte, porque todo poder y toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso Él tiene el poder aún sobre nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, todo esto implica entonces que Él es el Mesías, como ya hemos dicho, que Él es el Salvador del mundo. Todo esto implica que todo lo demás que dice la Biblia es real, es correcto y es verdadero, y no nos deja otra opción que reconocerlo como Señor y Salvador. Es por eso que es tan importante que nosotros hoy reconozcamos la resurrección de Jesucristo, admitamos y creamos en la resurrección de Jesucristo. Y esto tiene, hermanos, esto tiene gran implicación hoy para nuestras vidas. Porque si usted no ha reconocido que Jesucristo es el Señor, si usted no ha reconocido que Dios lo levantó de los muertos, que Él se levantó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras, usted ni siquiera es salvo. La Biblia dice, por ejemplo, que para nuestra justificación tenemos que creer, tiene que haber habido una resurrección. Sin la resurrección de Jesucristo nosotros no somos justificados. Mire lo que dice Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado, está hablando de Jesucristo por supuesto, y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin la resurrección no hay justificación, y esto quiero que entienda, la justificación y la salvación, aunque son dos cosas distintas, van de la mano. Aunque son dos conceptos distintos, van de la mano. Si usted no es justificado, usted tampoco es salvo. Si usted no es salvo, tampoco va a ser justificado. Mire lo que dice, por eso es que la salvación y la justificación van de la mano, son inseparables. Necesitamos ambas para obtener la salvación eterna de nuestra vida. Mire lo que dice ahora Hebreos 7, desde el 23 hasta el 25. Voy a tratar de no mencionar muchos más versículos para no enredarlos mucho, pero lo bueno es que como esto está grabado y va a quedar en la plataforma de la iglesia, usted va a poder entrar y volver a repetir y repasar todos estos versículos. Hebreos 7, 23 al 25 dice, y los otros sacerdotes, está comparando el sacerdocio de Aarón, ¿verdad?, de la ley de Moisés, con el sacerdocio de Jesucristo. Y mire lo que dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ok? ¿Por qué viene esto? Por cuanto permanece para siempre. Permanece para siempre porque se levantó de los muertos. La muerte ya no tiene poder sobre él. Y por cuanto ahora vive para siempre, para no morir nunca más. Les explico cuál es la diferencia, este punto tan importante que necesitamos entender. Antes de Jesucristo, otras personas habían resucitado. El ejemplo de Lázaro es uno de ellos, por ejemplo. Habían otros ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de personas que habían resucitado
de entre los muertos. Habían muerto y se habían vuelto a levantar. Por la oración de profetas, por la oración de Jesucristo fue que se levantó Lázaro. La enorme diferencia entre esas resurrecciones y la de Jesucristo es que todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento y todos los que resucitaron en el tiempo de Jesucristo, como Lázaro, por ejemplo, lo que pasó con ellos es que ellos volvieron a morir. Así que no fue una resurrección igual a la de Jesucristo, aunque se le llama resucitar y demás. No, la resurrección de Jesucristo está a otro nivel, porque Él no solamente volvió de entre los muertos, sino que además venció a la muerte. Él venció a la muerte, de modo que no vuelve a morir nunca más. Los demás volvieron a morir y necesitaban el sacrificio y la resurrección de Jesucristo para ser levantados y no morir nunca más. Jesucristo es el primero, por eso es la primicia, ¿verdad? Él es el primero de entre los muertos que se levantó para no morir nunca más, para no volver a morir. Por eso Él permanece para siempre, como dice Hebreos capítulo 7, y por lo mismo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mire usted la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Es importante que usted crea, porque esta es la prueba máxima, fidedigna, de que Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si usted cree en esto, dice la Biblia en Hechos, que si usted creyera en su corazón y confesara con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, en otras palabras, cuando usted cree y confiesa la resurrección de Jesucristo, usted es salvo. Entonces, recién entonces usted es salvo. Sin la resurrección de Jesucristo no hay salvación. Sin la resurrección de Jesucristo no hay comunión con Dios. Sin la resurrección de Jesucristo no hay evangelio. Sin la resurrección de Jesucristo no hay vida. Todo lo demás es en vano. Todo lo demás es una mentira si Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Y es la resurrección de Jesucristo la que hace posible nuestra propia resurrección. Es la garantía de que nosotros vamos a resucitar también, de que los que hayan muerto, ¿verdad? Van a resucitar también. Primera de Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y está hablando, por supuesto, acerca de Cristo Jesús. Es la resurrección de Jesucristo la que garantiza la nuestra también, de que no moriremos. Acuérdense lo que decía Pablo en 1 Corintios, los versículos que leíamos al principio. Si solamente en esta vida esperamos en Dios, somos los más dignos de conmiseración. Entonces sí que somos dignos de que nos tengan solamente lástima a los hombres. Pero sabemos ahora, más, como dice Pablo también en 1 Corintios, más Cristo resucitó. Y esto es lo interesante. ¿Se acuerdan? Justo antes de la resurrección de Lázaro, cuando Jesucristo lo resucitó. Jesucristo es la resurrección y la vida. Escuchen, Jesucristo es la resurrección y la vida. Poco antes de resucitar a Lázaro, cuando él se acercó y se quedó afuera de la aldea donde vivían Lázaro y sus hermanas, él tuvo una conversación con sus hermanas y dijo, entre otras cosas, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta que todos necesitamos responder en este día. Y esta es la pregunta que nosotros necesitamos responder afirmativamente si queremos tener vida eterna con Cristo Jesús en los lugares celestiales o donde quiera que Él esté. Si quieres tener vida, esta es la pregunta
que necesitas responder afirmativamente. ¿Crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Crees que que Dios lo resucitó de los muertos? ¿Crees que Él vive? ¿Crees que en Él, en su evangelio, ante la muerte, nosotros, por nosotros mismos, somos completamente indefensos? No tenemos forma de defendernos, no tenemos forma de vencer la muerte. No tenemos arma alguna ante la muerte. Si hay algo, dicen en el mundo, que no se puede solucionar, es la muerte. Yo vengo a decirte de que sí hay solución para la muerte. El mundo no tiene solución para la muerte, pero en Cristo Jesús hay solución para la muerte. La solución para la muerte de Lázaro fue la orden que Cristo dio fuera de su tumba. La solución para nuestra muerte es la palabra de Dios, es la resurrección de Cristo Jesús, es la vida de Cristo Jesús. De forma que podemos decir, como decía también aquel himno tan famoso, porque Él vive, yo también viviré. Porque Él vive, yo veré el mañana. Nosotros vivimos porque Cristo Jesús vive, porque no se quedó en la tumba, porque se levantó de entre los muertos y hoy vive para estar sentado por siempre y para siempre a la diestra de Dios, para gobernar desde el trono mismo de Dios, para establecer su reino en un futuro también en esta tierra, y para establecer su reino en el corazón de todo aquel que se acerque por la fe a Cristo Jesús en este momento. Por la fe en Cristo Jesús hay solución para la muerte, hay solución para la enfermedad, hay solución para todo en esta vida, porque Cristo Jesús vive hoy, porque se levantó de entre los muertos. Así que es motivo para celebrar, es motivo para creer, es motivo para entregarnos por completo a esta verdad tan poderosa que es la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su resurrección y vivirás para siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tu presencia estamos, mi Dios amado, porque hemos creído, mi Rey, y porque creemos, mi Dios amado, no solamente, mi Dios amado, en parte de tu palabra, creemos en toda tu palabra. Y creemos en toda tu palabra porque Jesucristo vive hoy, porque no se quedó en la tumba, mi Dios amado, porque no murió más, porque no es uno más entre los mortales, sino de que se levantó de entre los muertos, probando que Él es, demostrando que Él es el Hijo de Dios, que Él es la resurrección y la vida, que Él es la vida de los hombres, la luz del mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad. Hoy creemos en Jesucristo de Nazaret, hoy creemos en su testimonio, hoy creemos en el testimonio de sus apóstoles que le vieron resucitado, mi Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, que esta sea la fe en el corazón de todos aquellos que escuchan estas palabras, de todos aquellos que escuchan este mensaje en esta hora, mi Rey. Padre, que tu Espíritu Santo haga esta obra en sus corazones para que crean y tengan vida eterna, mi Dios amado, al lado de aquel que nos amó y se entregó por amor a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestros hijos crean, que nuestros padres crean, que nuestros nietos crean, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, el único en quien tenemos vida eterna, el único en quien tenemos salvación eterna y vida perpetua delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe todo el honor, todo el agradecimiento, toda la honra y la gloria son para ti, porque solamente tú puedes haber hecho algo tan bello. Hoy te celebramos, hoy te admiramos, hoy te reconocemos porque solamente tú has gobernado desde el principio y has demostrado que eres verdadero, que eres la vida eterna y que en ti estamos seguros, mi Rey. Hoy te adoramos porque tú resucitaste de los muertos,
porque no te quedaste en la tumba, sino de que gobiernas y estás sentado a la diestra del Padre, recibiendo toda clase de honor, recibiendo toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, mi Dios del cielo, y el loor son para ti, mi Rey. Por eso, mi Dios amado, cuando se busca en los cielos no se encuentra otro digno de desatar los sellos, mi Dios, sino solamente tú, el Cordero que fue inmolado, pero que se levantó de los muertos y hoy vive para siempre, para nunca más morir. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey, porque has revelado estas cosas a nosotros, porque nos has mostrado tu grandeza, mi Rey, porque has mostrado tu amor, mi Dios, y tu poder para con nosotros, mi Rey, en la persona de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe el honor, mi Dios, y el agradecimiento de todo corazón, mi Dios, de la gloria. Gracias por resucitar. Gracias, mi Dios, por mostrarte. Gracias por dejarnos pruebas innegables, mi Dios amado, de tu verdad y de tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que crea el mundo entero, mi Dios amado, en las palabras de aquel que tú enviaste, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Esta es nuestra oración, Señor. Esta es nuestra oración. Y amigos, si tú por estas palabras eres uno de los que has llegado a creer en la persona de Jesucristo, quiero decirte que no hay ningún truco de magia, no hay nada que debas hacer, sino solamente creer en Jesucristo y confesar con tus labios esa fe que hay en tu corazón. Si tú has llegado a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, así como Pedro, como Juan, como Pablo, como todos los demás que después lo vieron resucitado, lo declararon a viva voz, a voz en cuello, que Él había resucitado. Lo mismo necesitas hacer tú hoy. Necesitas confesar con tu boca, con tu voz, que has creído en la resurrección de Jesucristo, en la persona, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Haz una oración bien sencilla, donde solamente tienes que confesar que Él ha resucitado, que Dios lo levantó de los muertos, y pedirle que perdone tu incredulidad, que ayude tu fe, que te ayude a crecer. Si no sabes cómo hacerlo, puedes simplemente repetir después de mí: Padre Celestial, en esta hora confieso que creo. Yo creo en ti, yo creo en el que enviaste, creo en Jesús, creo en su muerte y en su resurrección. Yo creo en el perdón de pecados. Yo creo en la vida eterna. Yo creo en tu evangelio. Sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo, así de sencillo. Creer en tu corazón y confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos es todo lo que Dios requiere para comenzar esta obra en ti, para salvarte y para comenzar una obra de regeneración, de restauración en tu vida, de la restauración que necesitas, la regeneración que necesitas para caminar en plena comunión con Él de ahora en adelante. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Quiero que sepas que lo que ha sucedido es que has recibido salvación, has recibido vida eterna. El Espíritu Santo de Dios ha hecho morada en tu corazón, aunque no lo sientas, créelo por fe. Esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo ahora vive en ti y vivirá en ti para asegurarse de que tú seas regenerado, de que tú estés entre los dichosos que van a ser llevados a la presencia de Dios dentro de no mucho tiempo. Eres salvo en el nombre de Jesucristo. Lo único que te recomiendo ahora es que leas la Biblia, que hables con Dios y que busques una buena iglesia donde congregarte. Las buenas iglesias son aquellas donde se predica el mensaje bíblico única y exclusivamente, donde no se le agregue al mensaje bíblico ni se le quite. Aquellos que predican Padre, Hijo y Espíritu Santo y salvación única y exclusivamente a través de Cristo Jesús por medio de la fe en Jesucristo. Esa es una buena iglesia. Congrégate en ese lugar, sé fiel a tu Señor, sé fiel a su palabra y vivirás para siempre. En el nombre de Jesucristo, que todas las bendiciones de Dios vengan sobre ti, amigo que me escuchas, hermanos de la iglesia. Quiero otra vez, antes de ya, para concluir y antes de terminar,
Solamente recordarles que nos siga también en YouTube para que comparte y le dé like al mensaje, que le dé like, compártalo aquí también en esta misma plataforma y en todas las demás plataformas donde pronto nos va a estar encontrando. Gracias por sus ofrendas, no se olviden los hermanos de la iglesia que todavía necesitamos pagar los alquileres y demás, así que por favor tómenlo en cuenta. Y ya sabe que este día martes a las 6 de la tarde tenemos culto de oración también en este mismo canal, para que lo tenga en cuenta. Que Dios los bendiga y será entonces hasta la próxima. Gracias por la atención.